It is truly an honor and a pleasure for us to be gathered here for something as exciting as Angela's presentation about the World Wildlife Crime Report. Estamos aquí reunidos para la provincia de Ángela May. Hay veces que estamos importantes, a veces nos sentimos insignificantes. En este momento me siento totalmente irrelevante. Esta es la cuarta presentación de Ángela May ya en esta conferencia. Y al principio de la tercera presentación, Joel Collins trató de presentarla. Ella dijo, pero todo el mundo me escuchó, ya todos conocen mi currículum, vamos a lo importante, a lo bueno. Bueno, vamos a lo importante, al menos sin nada más que decir, cedemos la palabra a la señora Ángela May para que nos haga el favor de su presentación. Muchas gracias. De alguna forma debo pedir disculpas porque tienen que volver a verme y volver a escucharme. Bueno, esta es la primera vez realmente donde yo trato de presentar un informe que se hizo por primera vez para tratar de entender el tráfico ilícito de la flora y fauna. No sé si ustedes están familiarizados, vamos a dar un poco de antecedentes sobre las áreas protegidas a nivel internacional. Tenemos la Convención para la Protección de cierto número, 40.000, 50.000 especies de vida silvestre, de flora y fauna, pero por lo menos para esta convención quisiera hablar de la protección por medio de acuerdos y convenciones. De esta forma, tenemos que respetar el comercio, se acuerda con ciertas reglas. Se puede haber comercio ilícito de algunas especies dentro de ciertas categorías. Para algunas especies es muy limitado el comercio, otros está totalmente prohibido el comercio de estas especies y otros se trata de distintos niveles. Hemos tratado de ver a nivel mundial las especies protegidas y tratar de entender cómo el crimen organizado se beneficia del tráfico ilegal de flora y fauna y cómo este tráfico ilegal tiene lugar. Tenemos las preguntas de investigación que tuvimos que plantearnos para desarrollar esta investigación y tenemos dos conjuntos. Primero es entender la dinámica del tráfico ilícito de flora y fauna para entender cómo los países manejan esta situación y cuál es la respuesta jurídica, legal a este problema. Y para entenderlo, algunos de ustedes conocen la UNODC y la investigación, tratamos de entender las rutas, los países que son fuente, las vías de tránsito y los países de destino, para entender cómo es el modus operandi de los traficantes de flora y fauna. También nos interesa entender si y en qué medida el tráfico ilícito de vida silvestre se pasa, digamos, a manera de lavado de dinero, se pasa al tráfico lícito. Es decir, puede haber un mercado totalmente ilegal que puede convertirse parcialmente en un mercado legal. Vamos a ver las observaciones que extraímos de esta investigación para tratar de entender respecto a la primera pregunta. Queremos describir cómo se hace el tráfico ilícito. Bueno, hicimos la primera compilación mundial de las confiscaciones de flora y fauna en el mundo. Y acá vemos el mapa, los diferentes números de casos confiscados reportados por distintos países. Como pueden ver, esto realmente es un problema mundial. No hay ningún país que pueda decir yo estoy libre de tráfico ilícito de flora y fauna. Por lo menos 120 países hemos visto en la base de datos que han confiscado flora y fauna contrabandeada. Y tenemos más de 90 nacionalidades de traficantes identificados. O sea que esto les da una idea. Acá otra vez las confiscaciones de los países identificados por terceros países o por ellos mismos.
como fuentes de las especies de la flora y fauna. Básicamente el tráfico de la flora y fauna tiene lugar de esta forma. De cualquier país del mundo se captura o se recoge la especie, la flora y fauna. Tenemos varios marcos legales nacionales para combatir. Tenemos también la Convención CITES, y cuando no se siguen estas reglas significa que el crimen organizado ha encontrado los resquicios legales para operar. Ahora bien, ¿cómo se criminaliza a los países estas violaciones? Y hemos visto en particular la idea de delito serio. Hay otra convención que es contra el crimen organizado, que lo define como un delito serio, un delito grave. Es un delito que debe ser castigado, por lo menos con 4 años de prisión. Entonces analizamos si los países consideran que la vida silvestre es un delito grave en relación con esta convención. Bueno, una cuarta parte de los países considera la flora y fauna como un delito grave. 43% de los países tipifican como delito esta infracción, pero es solamente menos de 4 años en prisión. 31% solamente aplica una multa administrativa y 26% de los países aplican una prisión de más de 4 años. Ahora, ¿cuáles son las especies que más contribuyen al tráfico ilícito de flora y fauna? Aquí vemos la distribución. En nuestra base de datos tenemos más de 7.000 especies de flora y fauna protegida que han sido confiscadas en los últimos 10 años, algunas más valiosas que el oro, son realmente redituables. Su valor de mercado es altísimo, o sea que es muy, muy rentable esta actividad para el crimen organizado. Y aquí podemos ver, bueno, mencioné algo y les voy a agregar al final de la ponencia un poco más porque es una interesante metodología. Uno de los retos que tenemos cuando tratamos de considerar cómo analizar los datos que tenemos es cómo compilar las confiscaciones de la fauna y flora. Por ejemplo, 1 tonelada de marfil, 2 pangolines, 3 troncos. ¿Cómo hacemos para calcular, para darle valor, para indicarlo, meterlo como dato en nuestra investigación? Posteriormente les voy a decir cómo lo hacemos. Pero se hace un agregado con base en una métrica que hemos elaborado y vemos que considerando esta métrica, que está basada en el valor monetario, porque como dijo Francisco ayer, el crimen organizado le interesa el dinero. Incluso queríamos entender el crimen organizado, queríamos ver en términos de dinero, cómo podíamos hacer un agregado de las confiscaciones. Bueno, esto es en términos de valor agregado y las especies vemos las más afectadas, el elefante casi 20%, el marfil por supuesto, los reptiles, la agar wood o madera de agar, tenemos los aves de rapiña. Regionalmente no tenemos el valor agregado que mencioné, pero aquí está basado en la incidencia, el número de confiscaciones relacionadas con distintas especies. Vemos que cada región se ve afectada en forma diferente por el tipo de especie. Nos centramos en América Central y de sur, vemos que la mayoría de las confiscaciones tienen que ver con las aves, seguidos por los mamíferos y los reptiles. Estas son las especies que más se preocupan en la región y vemos que hay muchas variedades en las distintas otras regiones. Claramente, por lo que hemos visto, los traficantes
juegan con el sistema para tratar de hacer su comercio ilícito. Hay, por supuesto, corrupción que desempeña un papel importantísimo, pero también documentación fraudulenta que se usa mucho en estos casos, porque no es como cuando tratamos de ocultar el tráfico de drogas que pasa de un país al otro. Con las especies de flora y fauna, a veces estamos trabajando con animales vivos, o sea que no es tan fácil de ocultarlos como se pueden ocultar las drogas. Para completar el tráfico y sacar buena rentabilidad, tienen que estar seguros los traficantes que los animales lleguen vivos. Cuando vamos de palo de rosa, por ejemplo, se comercian toneladas de esta madera y no es tan fácil ocultar la mercadería, por llamarlo de una manera. En este sentido, gran parte de la flora y fauna que han sido tomadas ilegalmente pasa por distintos países como si fuera un traficante legal o comerciante legal, aprovechando las leyes más flexibles en otros países. En ese sentido, es importante tener controles fronterizos, pero a veces los funcionarios no tienen la capacidad de distinguir cuáles son las especies protegidas y cuáles son las no protegidas. Por ejemplo, el palo de rosa. Tenemos muchas especies de palo de rosa, solamente pocas son protegidas a nivel internacional y cada país puede tener diferentes leyes que protegen a diferentes especies. Es muy difícil entonces aplicar la ley porque es difícil distinguir a veces entre especies protegidas o no. Ahora, si tenemos una documentación que parece verdadera, pasamos por la frontera sin que el funcionario aduanero entienda qué pasa. Y como a cómo operan los traficantes, hemos visto que hay politráfico concentradas en una sola especie, o hemos visto confiscaciones con 100 monos, con loros y con pangolines y con marfil. Pero la mayor parte de las confiscaciones están más relacionadas con una especie única. La segunda pregunta que nos formulamos era, bueno, tráfico ilícito, ¿cómo se hace para lavar este tráfico ilícito? Hay muchos reptiles, por ejemplo, que están protegidos. Sabemos también que hay muchas cosas que están de moda, como zapatos y como carteras que se hacen con pieles de reptiles. Ahora, ¿cómo sabemos si cuando compramos una cartera el cuero de reptil ha sido vendido lícita o ilícitamente? Hay una relación entre lo ilícito e ilícito. Entonces, para responder a esta pregunta, lo que hicimos es estudios de casos analizando 8 sectores de la industria: muebles, arte, cosmético, alimentos, medicinas, mascotas, zoológicos y mariscos. Aquí hay un comercio legal y tenemos también algunas especies específicas que están relacionadas con estas industrias y tenemos que analizar en cada caso si son legales o no. Lo que hicimos, y lo van a encontrar en el informe, hay copias si les interesa el informe. Tratamos de analizar los flujos de comercio lícito e ilícito. Sobre el comercio ilícito tenemos información porque está regulado por las convenciones como las CITES, que llevan registro de todo el comercio ilícito aprobado de flora y fauna, y hemos tratado de compilar también y comparar con datos de las confiscaciones. Por ejemplo, en el caso de las cotorras, aquí a la izquierda vemos los flujos de las aves confiscados y a la derecha tenemos el comercio lícito en las aves confiscados. Obviamente México es una fuente
país fuente de las cotorras. Y para el comercio lícito vemos que Sudáfrica es la mejor fuente para la venta legal de cotorras. Para darles una idea sobre los flujos de las pieles de reptiles, esta es una de las pocas especies que se comercia a nivel mundial en todas las regiones. En café son los países fuente y en café más clarito son los países en tránsito o de destino. Vemos que algunos de los países de la región son predominantes y que han sido identificados por otros países como la fuente de tráfico ilícito, y vemos que los países de destino generalmente son los de Europa, Estados Unidos y de Asia. Bueno, ahora, ¿cuál es la relación entre el comercio lícito e ilícito? La respuesta depende de la especie. Les voy a dar un ejemplo. Este es el pangolín. No sé si han visto este animal. No es muy bonito, pero lo mata por distintas razones, por la carne, por las escamas que tiene en la piel, que se usa para distintos propósitos. Cuando vemos, por ejemplo, el comercio lícito e ilícito en términos de confiscaciones, en los años 2007-2013, más de 100.000 pangolines fueron confiscados a nivel del mundo. Ilícitamente, solamente 1.467 fueron comerciados lícitamente. O sea que el tráfico ilícito del pangolín no puede decirse que pueda ser lícito, porque es demasiado poca la proporción de tráfico ilícito con respecto a la gran cantidad que ha sido confiscado, lo que quiere decir que la mayor parte del comercio fue ilícito. Los países de destino del marfil, por ejemplo, el tráfico de marfil, es donde realmente podemos decir que fue mucho esfuerzo para contar el número de elefantes y para estimar la cantidad de marfil, de colmillos de elefante que fueron capturados o que fueron tomados en forma furtiva, matando a los elefantes. Entonces sabemos que una gran cantidad de marfil comerciado ilícitamente, ya nomás contando el número de elefantes muertos o sin colmillos. En cuanto a las pieles de reptiles, la situación es diferente. Hicimos trabajo en Indonesia y en Malasia. La caza furtiva ocurre en pequeñas comunidades rurales, y lo que hemos visto es que estas comunidades realmente matan a los reptiles, a las serpientes en este caso, y luego procesan la piel en talleres locales, y ahí es donde, cuando la caza furtiva de serpientes pasa al comercio lícito, porque ya se vende la piel. O sea, la caza furtiva es ilegal porque no respeta las cuotas que fija CITES para Indonesia, pero en el momento en que ya la piel salió del país, ya está en el mercado lícito. O sea, si vamos a comprar una cartera Gucci de piel de reptil, podemos incluso obtener Gucci o otra marca, ¿no? Ni siquiera Gucci se pueden dar. A veces no saben que vienen de una caza furtiva ilícita de la serpiente. Ahora, el margen de utilidad para la caza furtiva es muy bajo. No es que gane mucho dinero robándose animales o matándolos de forma furtiva. Realmente el dinero está cuando ya salió la piel del país y se exporta en forma de carteras o algo.
También tenemos un comercio lícito cuando se puede hacer a través de algún tipo de cultivo o algún tipo de tratamiento, por ejemplo, en madera a través de la industria maderera, cuando se hacen muebles, por ejemplo. Entonces, se puede capturar furtivamente en la selva y luego ser manufacturado ese material, cualquiera que sea, para volverse ilícito. En Colombia hay muchas de estas talleres que trabajan con piel de reptiles para fabricar accesorios, zapatos y carteras y ya se vuelve ilícito. Ahora, la cantidad que sale de estos talleres es demasiado grande como para pensar de que fue todo lícito y que no fue tomado furtivamente. Tenemos otro ejemplo. Madera aromática es un árbol que no sé muy claramente, pero parte de la investigación dice que con base en un hongo, una enfermedad que tiene esta planta, se produce un aceite, una resina que se usa mucho en la industria de la perfumería y hay mucha demanda, sobre todo en el Medio Oriente, por las propiedades que tiene la madera de agar o aromática, pero lo que pasa es que tienen que pasar muchos años para que crezca el árbol y produzca esta resina. Hay varios talleres que lo procesan, pero incluso hay granjas que lo producen, pero estos son datos del comercio lícito, de la exportación con el año. Vemos ahí en azul claro las especies cultivadas y vemos que ha aumentado tanto las especies cultivadas en los últimos años que es muy difícil creer que haya tantos árboles de madera aromática que sean maduros suficiente para responder a la demanda que se pueda vender lícitamente. Esto indica entonces que puede haber algún tipo de fuente ilícita de esta madera aromática que complementa o agrega lo que se cultiva lícitamente. He mencionado que todas las especies que hemos analizado están protegidas internacionalmente. Todos los países del mundo han acordado que quieren proteger algunas especies y han fijado reglas. Tenemos muchas otras especies que están siendo protegidas a nivel nacional y no a nivel internacional. Algunas especies, por ejemplo, de palo de rosa. Quería mostrarles, para que tengan ustedes una idea. En primer lugar, si vemos las barras, es el volumen de maderas tropicales exportadas por las regiones, y vemos cómo ha aumentado esta actividad en los últimos años. Y el destino básicamente es en Asia-Pacífico. A la derecha vemos los países que exportan. Otra vez es comercio lícito, exportan maderas tropicales a otros destinos. Vemos que los países principales exportadores de esta madera tropical es Myanmar, Islas Salomón, Papúa Nueva Guinea, Malasia. Y muchos de estos países tienen una prohibición de la tala de árboles para muchas de las especies, sobre todo el palo de rosa, que son protegidas a nivel nacional. Lo que está ocurriendo es que ante la altísima demanda y creciente en Asia, sobre todo del palo de rosa para muebles, las especies protegidas del palo de rosa no son las que son comercializadas porque están protegidas.
siguiendo las reglas de CITES. Lo que hace la industria es tratar de ir a utilizar las especies no protegidas de palo de rosa. O sea, exportan de estos países donde hay protección nacional, se van a mercados donde no hay protección. En Asia, en muchos países de Asia, a donde va este palo de rosa, no está protegido. Entonces, como estos países típicamente tienen poca capacidad de aplicar las leyes y hacer cumplir con las prohibiciones de la tala de árboles, sobre todo el palo de rosa, para la exportación, tiene poca capacidad de aplicar la ley, entonces sale del país el palo de rosa. Una vez que está fuera del país, ya está en el mercado lícito, no hay mecanismos que lo puedan detener. ¿Cuáles son las implicaciones para fines de política? Uno es que los mercados de flora y fauna se mueven rápidamente, hay que seguir monitoreándolos a nivel mundial. Y también decimos, ¿cómo podemos hacer que un país con poca capacidad de aplicar las leyes como contra la tala y proteger sus especies nacionales, cómo hacemos para que, son pocos, pero hay otros países que tienen leyes especiales donde penalizan la posesión y el comercio de cualquier especie que en alguna parte del mundo ha sido obtenida de forma ilícita. Estados Unidos es uno de estos países. Si tenemos una pieza de marfil que hemos comprado en alguna parte del mundo y vamos a Estados Unidos, la aduana de Estados Unidos va a cuestionar es que usted tenga ese marfil y pueden hacerle juicio porque no puede entrar al país ese marfil porque se están respetando leyes contra el uso ilícito, la venta ilícito. Claro, sería ideal que todos los países del mundo tengan estas leyes para protegerse mutuamente. Ahora, la recomendación promedia es realmente invitar a ese sector de la industria a que tenga una autopolicía, o sea, una autovigilancia y normas estrictas sobre dónde se procesa el material para estar seguro que nada de este material provenga de fuentes ilícitas de alguna parte del mundo. Y por supuesto hay que resolver el problema de la corrupción. Es lo que permite que se lleve a cabo este comercio ilícito y no solamente de flora y fauna, sino en cualquier otro tipo de la corrupción es el gran culpable. Unos puntos importantes para hablar de la base de datos, los datos que hemos utilizado para hacer esta investigación. Básicamente es una combinación de datos cuantitativos y análisis cuantitativos y también información cualitativa con base en especies específicas. Bueno, WISE es el nombre de la base de datos. Tenemos 164.000 registros en la base de datos y aquí vemos los porcentajes en relación con las confiscaciones. Casi el 90% de los registros tiene información sobre la fuente del embarque, 80% de información sobre el destino del embarque. Y luego tenemos información sobre el número de vuelo, el contenedor. En algunos casos tenemos la ubicación exacta de donde tuvo lugar la confiscación. Y luego, cada vez menos, el tipo de delito, nacionalidad del traficante y los países en tránsito. Ahí no tenemos mucha información.
Ahora, los resultados estadísticos, bueno, hoy es la base de datos, la WISE que hemos formado, que como dije, con 164.000 confiscaciones de 120 países en 15 años. Hay una metodología que es para agregar las confiscaciones de flora y fauna. Tenemos que pensar también en los problemas, cómo queremos hacer los análisis. Con las drogas es muy fácil, porque se mide en toneladas. Pero con la flora y fauna no hay una métrica única que podemos usar. Unidad puede ser si son animales, pero que podríamos usar también, o tratar de convertir el peso de los animales de un árbol o de un animal en algún tipo de indicador. Otra forma podría ser, si nos interesa, estimar el impacto en términos de los recursos naturales. O sea, cada confiscación está tomando algo del hábitat del ambiente. Podemos asignar, por ejemplo, para cada confiscación una medición que tenga que ver para cada especie cuán en peligro se encuentra. Para algunas especies son muy raras quizá y puedan tener una unidad, otra podría ser la huella. El investigador tendría que incluso considerar las medidas de conservación de la flora y fauna para entender el tráfico ilícita y cuáles son las medidas de conservación que harían falta. Esa sería una buena métrica. En la investigación tratamos de entender el crimen organizado y para entender qué importancia tiene en relación con las utilidades. La métrica que usamos fue el dinero. Básicamente, no porque queríamos evaluar, de esto no se trata la investigación, no queremos saber qué tanta utilidad generaron, pero no quiero dedicarle mucho tiempo a los detalles, pero básicamente con base en una lista de comercio ilícito de las especies, hemos asignado un precio que decidimos nosotros y así es como hicimos el cálculo agregado del valor de este comercio. Hemos hablado mucho acerca del CITES, hemos hablado también de los ODS, sobre todo el 16. Hemos hablado de la captura furtiva de flora y fauna y hay un indicador en el marco de los ODS que está basado en este tipo de datos que les mostramos. Y en términos del informe, yo diría que queríamos poner a prueba piloto el uso de los datos de WISE a nivel mundial y queríamos que fuera un marco analítico para entender los vínculos entre el comercio ilícito y lícito de la flora y la fauna. Para terminar, quisiera agradecer a todas estas agencias, que son todas entidades a favor del desarrollo, por su colaboración y a ustedes por su asistencia. Thank you, Angela, for that very stimulating and also troubling presentation. Gracias, Ángela, por esa presentación tan estimulante y alentadora. ¿Tenemos algunas preguntas? Este tema es tan importante que yo realmente ya tenía una serie de preguntas que quería hacer. Se hizo una observación que en zonas que conocemos como el crimen convencional, las drogas, tenemos ONG y otra gente que están propiciando una reducción, pero aquí, en este caso, parece que las ONG están buscando que haya medidas mucho más duras. ¿Tiene usted algún comentario al respecto? Muy buena observación. Definitivamente es lo que ocurre. Como usted dice, es que es interesante que, por un lado, hay gente que, y lo vimos ayer aquí, hay gente que dice, vamos a legalizar las drogas para que el crimen organizado no tenga esa utilidad. Pero con la fauna y flora, el crimen organizado
ellos pueden evadir todos los sistemas regulatorios. Por eso es que tenemos que, ahí es donde encontramos el negocio. Eso es lo que lo define. Puede ser migraciones, puede ser gestión de los residuos sólidos, flora y fauna. Esto es un ejemplo de un sistema normativo que aprovecha el crimen organizado. Y de hecho, sí es una buena observación. Para concluir, como dijimos ayer, no es que se reduce la actividad del crimen organizado si nosotros quitamos algunos de estos temas normativos. Todo lo que hace el crimen organizado es pasar a otra área, a otro sistema normativo que sea más flexible. Esto nos lleva a la segunda pregunta. ¿Qué pueden hacer los gobiernos para hacer que compañías como Gucci y otros fabricantes de artículos de cuero no usen pieles ilícitas? Bueno, una forma de hacerlo para poder, digamos, ingresar a un mercado, una empresa deberá demostrar que siguen ciertas normas y que tienen reglamentos para asegurarse de que no utilizan materias primas que fueron importadas en forma ilícita. Ahora, cada uno de nosotros realmente puede hacer algo. Es, por ejemplo, cuando vamos a escoger un producto, debemos escoger aquellos productos de ese sector de la industria que realmente tienen una autorregulación. Como clientes podemos alentar este proceso de que los fabricantes sigan las reglas. Bueno, en el ámbito académico le gusta hacer distinciones. El crimen organizado es un concepto muy amplio. Ahora, ¿qué tipos de crímenes organizados son los que participan más en el comercio ilícito de flora y fauna? Bueno, ustedes que trabajan con actividades relativas al crimen organizado, a veces es difícil encontrar una definición, pero en la imagen que tenemos del crimen organizado es el padrino. Es una gran organización, la mafia. Lo que hemos visto en flora y fauna es que dependiendo de la especie de que se trata, algunos son grandes organizaciones. Por ejemplo, en el tráfico ilícito de marfil, son grandes organizaciones como que los que manejan las drogas. Si pensamos en el Cuerno de África, por ejemplo, ahí también tenemos la intervención de ciertos grupos que aprovechan y comercian con flora y fauna. En otras zonas realmente no tenemos estas grandes organizaciones. Yo mencioné un trabajo que hicimos en Indonesia, donde estamos hablando realmente de acuerdo con la definición, ¿no? Puede llamarse crimen organizado, pero ahí estamos hablando de algunas personas que no sé, ganan $100 al mes por la caza furtiva de especies en peligro. No es una gran organización. O también, por ejemplo, para el palo de rosa, a veces son pequeñas comunidades que la cortan, lo talan. A veces se hace un paralelo entre el tráfico de drogas y fauna y flora. Generalmente algunos se cruzan mercados, fronteras internacionales, pasan a otros mercados, a países de tránsito, pero parece que hay una diferencia fundamental porque con la droga hay un uso y hace un daño a la persona. Y con el tráfico de flora y fauna es la captura de los animales, la producción de materia prima. ¿Qué forma eficiente conoce usted para poder atacar este problema? Bueno, this change in terms of, indeed, we are used, for example, for drug use to prevention campaigns. Por ejemplo, tenemos campañas de prevención dirigidas al usuario de las drogas. Tenemos que convencerlos que el consumo de drogas es nocivo. Pero esto no tiene el mismo nivel
efectividad. En algunos casos puede ser. No sé, espero que hoy están aquí, mañana, por ejemplo, si ven una cartera o zapatos de piel de reptil, de cocodrilo o de serpiente, empiezan a pensar, esta cartera estará hecha con cuero cazado o importado legal o ilegalmente. Este tipo de campañas de producción, además de la opinión del consumidor, nos hacen entender que dañamos al medio ambiente si compramos flora y fauna o artículos fabricados con estos materiales. Ahora, se hicieron investigaciones en Asia donde, por ejemplo, en el caso de marfil, los países de destino de marfil o los consumidores son personas que sienten que al tener una pieza de marfil uno pertenece a una élite. Son personas de alto nivel económico. Ahora, la elasticidad que tenemos aún en relación con el precio, una de las políticas es, por ejemplo, cambiar los precios de las drogas. Aquí no tenemos lo mismo, no estamos manejándonos con un usuario de drogas que no tenga el dinero. Estamos aquí hablando de los destinatarios que son de la alta élite, de alto nivel económico, que están dispuestos a pagar lo que sea para mostrar que son poseedores de una pieza de marfil. De alguna manera yo veo la comparación en ciertos casos donde, por ejemplo, los cultivos de coca, una de las cosas que nosotros decimos que tiene implicaciones políticas es cómo podemos entender esta cuestión. Tenemos dos formas. Uno, hacer cumplir las leyes, las regulaciones, para que nadie se aproveche de un resquicio legal, y otro es desarrollo comunitario. Ayer hablamos de desarrollo alternativo y a veces decimos hay que apoyar también a las comunidades, a la flora y la fauna. Bien, voy a tomar la prerrogativa de hacer una última pregunta. En estas presentaciones es común presentar una agenda para investigación futura. Aquí tenemos gente muy talentosa. ¿Qué cosas específicas pueden hacer las personas con la formación de nuestro auditorio para resolver este problema tan abrumador? Es decir, con preguntas que puedan dar lugar a investigaciones. Una cosa es explorar e investigar más de lo que hablamos sobre la demanda, la oferta, qué vínculo hay entre esto, como hicimos para las drogas. Lo podemos hacer para el tráfico de flora y fauna. También mejorar, yo hablé, por ejemplo, de valoración agregada de la vida silvestre. Este trabajo es un punto de partida. Hay mucho más que hacer y esperemos que haya más investigadores que nos digan cuál es la mejor métrica para agregar el valor del tráfico de flora y fauna. Lo que no podemos hacer, lo queríamos, pero nos dimos cuenta que era mucho más difícil, se requería mucho más tiempo. El que teníamos era estimar el tamaño del mercado. Lamentablemente tenemos que clausurar esta sesión porque tenemos muchas otras esta tarde, pero quiero agradecer a Ángela por sus magníficas presentaciones y la UNODC como organización por tomar la delantera y publicar este tipo de informes a nivel mundial que tiene tanta importancia. Yo tengo el privilegio de presentarlo aquí, pero realmente tenemos un equipo que trabajó conmigo y quiero también darle crédito a mi equipo. Entonces, tres ruedas de aplausos para